En esta hermosa mañana me presento ante ustedes a través de este audio para compartirles y ministrarles la bendita palabra de Dios. Mientras estudiaba, me enviaron un hermoso libro llamado Coronavirus y Cristo. El título me llamó mucho la atención y sobre todo cuando vi que el autor de este libro era el pastor John Piper, reconocido pastor de gran testimonio y sana doctrina. Y cuando lo leí, concordaba precisamente con lo que tenía en mente predicar, por lo cual consideré necesario compartir con ustedes parte de lo que escribió este gran autor. Lo digo así para dar reconocimiento y crédito al pastor John Piper. Lo que el autor nos enseña en este libro es que a través de esta pandemia que está sufriendo el mundo entero, Dios está mostrando hasta qué grado se ha descompuesto el ser humano y hasta qué grado ha dañado la naturaleza de nuestro mundo. Por tanto, con la crisis del coronavirus, así como todas las demás calamidades, Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado, que menosprecia a Dios. La realidad es que el pecado es la razón por la que existe toda miseria física. El tercer capítulo de la Biblia describe la entrada del pecado al mundo y muestra que el pecado es el origen de la devastación global y de la miseria. Pablo lo resumió en Romanos 5:12 de esta manera: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así pues, la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. El mundo se echó a perder desde entonces. Toda su belleza está entretejida con desastres, enfermedades, frustraciones y toda clase de males. Al principio, Dios había hecho este planeta perfecto. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Así lo dice Génesis 1:31. Pero desde que la humanidad cayó en pecado y hasta el día de hoy, la historia, con todas sus maravillas, es solo una cinta transportadora de cadáveres. La caída del ser humano trajo juicio y calamidad. La Biblia no ve este quebrantamiento del mundo como algo meramente natural, sino como el juicio de Dios sobre un mundo impregnado de pecado. Pablo describió los efectos del juicio de Dios de esta manera: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esto lo escribió en Romanos 8, del 20 al 22. Frustración, esclavitud a la corrupción, gemidos. Esta es la devastación y la miseria que ha producido el pecado desde que entró al mundo. Y Pablo dice que todo esto se debe al juicio de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad por causa del que la sujetó, pero en esperanza. Romanos 8:20. Satanás no la sujetó con una firme esperanza. Adán tampoco la sujetó con una firme esperanza, pero Dios sí lo hizo. Es decir, que este mundo está en calamidad, pero tiene esperanza. Como dijo Pablo en Romanos 5:16, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero los hijos de Dios no estamos exentos de las consecuencias del pecado. Ciertamente este pasaje que acabamos de leer está lleno de esperanza, pues nos habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios tiene un plan asombroso para una nueva creación, donde la Biblia nos enseña que Él enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos, según Apocalipsis 21:4. Pero por ahora,
Todos estamos bajo su juicio. Él ha sujetado al mundo a la muerte, al desastre y a la miseria. Sin embargo, incluso sus propios hijos, los que Él predestinó para ser adoptados, los que han sido redimidos por la sangre de su Hijo Jesucristo y los que son llamados para vida eterna, sufrimos y morimos debido al juicio de Dios en la caída. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Porque la Biblia nos promete que un día Cristo vendrá otra vez y nos arrebatará de esta tierra, y en ese tiempo se efectuará la redención de nuestro cuerpo. Los cristianos también son arrastrados por tsunamis, también mueren en ataques terroristas, también se contagian de coronavirus, pero Dios nuestro Padre hace una gran diferencia entre sus hijos y los que no lo son. La diferencia para los cristianos, aquellos que tenemos a Cristo como nuestro mayor tesoro, es que no experimentamos esta corrupción como una condenación. La Biblia dice en Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. El dolor para nosotros es purificador, no es un castigo, porque Dios no nos destinó a sufrir, según 1 de Tesalonicenses 5:9. Morimos por enfermedades y desastres, igual que el resto de los seres humanos. Pero para los que estamos en Cristo, el aguijón de la muerte fue vencido. La Biblia también nos dice que para nosotros los hijos de Dios, el morir es ganancia. También la Biblia nos dice que partir de este mundo es para estar con Cristo Jesús. Y aunque Satanás es real y también es culpable de lo que pasa en el mundo, sin embargo, él mismo tiene límites. Cuando digo que el juicio de Dios por el pecado es la raíz de las miserias de este mundo, no estoy cerrando los ojos al hecho de que Satanás tiene una gran participación en nuestra miseria global. Por algo la Biblia lo llama el Dios de este mundo. También se le conoce como el príncipe de este mundo, o el que gobierna las tinieblas, o el que ha sido homicida desde el principio, el que ata, el que oprime con muchas enfermedades, según Lucas 13:16. Pero Satanás está amarrado y la correa está en las manos de Dios. No puede actuar sin el permiso de Dios, solo actúa con permiso y restricción. Al final, es Dios quien decide el alcance del daño que hace Satanás. Él no está desconectado del juicio de Dios, sino que es un instrumento en él mismo, aún sin darse cuenta. Ahora, esta es la pregunta que hace que podamos ver con un mejor enfoque el significado del coronavirus. ¿Por qué Dios trae un juicio físico al mundo por causa de un mal moral? Adán y Eva desafiaron a Dios. Su corazón se volvió en contra de Dios. Prefirieron su propia sabiduría y rechazaron la sabiduría de Dios. Escogieron la independencia en vez de la confianza. Su desafío, preferencia y elección fue un mal espiritual y moral. Fue un pecado que estuvo primero en el alma, no en el cuerpo. Fue primero hacia Dios, no hacia el hombre. Pero en respuesta a esa rebelión moral y espiritual, Dios sujetó al mundo físico al desastre y a la miseria. ¿Por qué? ¿Por qué no dejar el mundo físico en buen estado y traer miseria al alma humana, ya que allí fue donde comenzó todo? Pero la respuesta es sencilla. Dios maldijo el mundo físico para que las atrocidades físicas que vemos en nuestro alrededor a través de enfermedades y calamidades sean representaciones vívidas de lo horrible que es el pecado. En otras palabras, el mal físico es una parábola, es una dramatización, es un letrero que apunta a la atrocidad moral de la rebeldía en contra de Dios. ¿Por qué hacerlo de esta manera?
porque en nuestra condición actual, después de la caída, cegados por el pecado, no podemos ver ni sentir lo repugnante que es pecar contra Dios. Prácticamente nadie en el mundo siente lo atroz que es preferir otras cosas por encima de Dios. ¿Quién se desvela pensando en cómo despreciamos a Dios todos los días, ignorándolo y desafiándolo? Pero cuánto sentimos nuestro dolor físico, cuánto nos indignamos cuando Dios toca nuestro cuerpo. Tal vez no nos duela la forma en que menospreciamos a Dios todos los días en nuestro corazón. Pero si el coronavirus viene y amenaza nuestro cuerpo, entonces Dios recibe nuestra atención. El dolor físico es el trompetazo de Dios que nos dice que hay un problema serio en el mundo. Las enfermedades y las deformidades son las imágenes que Dios nos da en el ámbito físico para que veamos cómo es el pecado en el ámbito espiritual. Y eso es totalmente cierto. A pesar de que algunas de las personas más piadosas del mundo tengan estas enfermedades y deformidades. Con las calamidades, Dios nos da muestras de las consecuencias del pecado, de lo que muchos sufrirán eternamente si no se arrepienten y confían en Cristo. Son advertencias, son señales de alerta para que veamos la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado contra Dios. Si tan solo pudiéramos ver y sentir lo repugnante, ofensivo y abominable que es tratar a nuestro Creador con desprecio, ignorarlo, desconfiar de Él y dejar que cualquier otra cosa sea más importante en nuestro corazón. Necesitamos ver y sentir esto. De lo contrario, no acudiríamos a Cristo para que nos salve de la fealdad del pecado. Puede que clamemos para ser librados del castigo del pecado, pero ¿acaso podremos ver y odiar la fealdad moral del pecado que desprecia a Dios? Si no lo hacemos, no será porque Dios no nos haya mostrado imágenes vívidas de esa fealdad en la miseria física, como con el coronavirus. Por lo tanto, Dios es misericordioso al gritarnos en estos días: «Despierta, cristiano, así es el pecado contra mí. Es atroz, es feo y es mucho más peligroso que el coronavirus». Por tanto, amados hermanos, les pido encarecidamente, vuélvete a tu Creador con todo tu corazón. Deja la tibieza, deja la frialdad, deja tu indiferencia y arrepiéntete. Restaura tu altar personal, restaura tu altar familiar, vuélvete a la palabra de Dios, porque esas son las formas principales y básicas para demostrar que nos estamos volviendo al Señor. Estimados hermanos, en esta hora yo quisiera pedirles con todo mi corazón para que, si verdaderamente estamos arrepentidos y si verdaderamente queremos volvernos a nuestro Dios y a nuestro Creador, entonces hagamos esta oración con todo nuestro corazón. Y diga conmigo, junte a sus hijos, junte a su familia y hagamos esta oración juntos y digan conmigo: Padre Celestial, en esta mañana vengo ante ti con espíritu de arrepentimiento, reconociendo